¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña y de verdad estoy muy contenta y agradecida contigo, Alice Rodríguez, quien es psicóloga y además buenaza. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de madres y padres adolescentes que, Alice, te lo juro que me agobia el tema. Mira, particularmente si es un tema que nos debe de importar. En México es el país número uno, literal número uno en embarazos adolescentes. Desafortunadamente la prevención es uno de los nichos a atender, particularmente independientemente de la parte familiar, las escuelas. Exacto. Sobre todo el tema de las escuelas. No están como que dando suficiente información, ¿no? O sea, los jóvenes, los adolescentes particularmente, comienzan su vida sexual mucho más temprano que antes. Mucho. Considerando que ahora mismo, entre la edad de los 12 y los 19 años, es cuando empiezan a tener relaciones sexuales. Y particularmente las mujeres son las que menos se protegen con métodos anticonceptivos. Entonces, eso pues tiene un mayor impacto. ¿Por qué si hay tanta información? ¿Por qué no cuidarse? Porque hay diferentes agentes socializadores, particularmente la familia, en donde todavía el sexo es un tabú, la sexualidad es un tabú. Las escuelas en donde todavía, si tú te fijas en los libros de texto, por ejemplo, de primaria, te hablan de un aparato reproductor externo, pero no propiamente de cómo debes de prevenir un tema de un posible embarazo. Como que esos temas ya se van tocando a un mayor nivel, pero cuando se están adelantando en cuestiones de edad, entre esta etapa de los 11, imagínate, 11, 12 años, ya empiezan a tener relaciones y aparte, pues tienes mucho constructo social, tienes muchísima información entre el puro grupo de amigos, por ejemplo, con los hombres, ¿no? Esta cuestión de roles de género, de estereotipos de género, de tu virilidad, cómo la vas a demostrar, y evidentemente pues no tienen todavía la madurez suficiente para poder decir no, para poder saber las consecuencias que pueden causar el tema de que tengas relaciones a tan corta edad. Pero yo creo o siento que evidentemente hace falta información, no solo en el colegio, sino además también en la familia. O sea, porque podría entenderlo que en el colegio, bueno, pues te toquen por encimita el tema. Sí. Pero yo creo que en tu casa es donde tiene que fortalecerse esta información y decir, pasa esto, si haces esto. Y muchas veces estas relaciones entre adolescentes es la típica prueba de amor. Sí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es que con condón no se siente igual. Claro. Digo, hay tantas cosas que las chavitas se dejan llevar por esto que... Sí, es algo que yo en lo particular, sí, efectivamente en cuestión de los padres de familia, pues imagínate, esta cuestión de hablar de constructos sociales es prácticamente saber que desde muchos de los padres tampoco han tenido esta educación. Entonces, este tabú de hablar de sexualidad, pues tampoco lo transfiero a mis hijos, ¿no? Entonces, algo como que nunca se dice. Y normalmente la información llega por estos agentes socializadores que no necesariamente son los padres de familia, porque tampoco están igual de informados. Que igual que tú. Exacto. Entonces, esto que tú dices de la prueba de amor, dentro de lo que en lo particular llamamos amor romántico, que son precisamente esta etapa tan temprana dentro del enamoramiento. Imagínate en los adolescentes, donde te estoy hablando de que la corteza prefrontal, donde pasa todo nuestro pensamiento, pues no está desarrollado. Entonces, en mujeres se desarrolla aproximadamente 23 años, 22, 23, y en hombres 26, 27 años. Entonces, imagínate en esta etapa de enamoramiento, literalmente, pues esta prueba de amor, pues sí, efectivamente es lo que tú piensas, que es lo que va a ser el amor de tu vida, ¿no? Cuando en realidad, pues no existe tal. Entonces, esta información al final del día compete, por supuesto, que a los padres el poderla transmitir, pero desafortunadamente son los propios papás los que a veces no tenemos las herramientas suficientes como para saber hasta qué momento de la vida sexual de uno de nuestros hijos o hija poderle transmitir este conocimiento. Exactamente, porque además después vienen consecuencias muy fuertes, o sea, muy fuertes, no solo el impacto para la chavita que va a ser mamá, y que a lo mejor el hombre en cuestión pues dice, mira, ¿sabes qué? Yo ya me libro de esto, ya me voy, ¿no? Claro. Eso número uno. Y segundo, la consecuencia para el bebé. Evidentemente, como es algo que no estaba esperando,
pues, ¿qué podemos esperar en cuanto a educación, en cuanto a responsabilidad, a una serie de cosas que hoy, que el día de mañana estos niños van a ser seres humanos con heridas emocionales muy fuertes? Sí, por supuesto. Entonces, estamos hablando de dos nichos. Por ejemplo, puede haber un estrés gestacional considerable hacia la mamá, en donde per se ya venga con alteraciones el bebé, por esta cuestión que tú dices, ¿no? Que le estoy transmitiendo emocionalmente a mi hijo cuando tengo estrés por todos lados, ¿no? Desde no deseado. No deseado, por supuesto. Entonces, aunque fuera, digamos, dices, bueno, puedo ser resiliente y puedo decir, sí confronto y lo tengo. Sin embargo, tampoco es tan sencillo, ¿no? Al final del día, los constructos sociales, insisto, son los que nos afectan, ¿no? Del qué dirán, del dónde la gente me ve mal, ¿no? Entonces, todo lo voy transmitiendo emocionalmente y se puede volver a repetir un ciclo y un patrón, ¿no? Estadísticamente, habitualmente los padres adolescentes han tenido padres adolescentes también. Exactamente. Y se repite el patrón, se da muchísimo. Con mucha frecuencia. Exacto, porque no tengo otra manera de haber podido aprender y es más, hasta lo normalizo. Hay familias, literal, yo conozco familias que normalizan perfectamente bien el que tengas hijos a temprana edad. Entonces, forma parte de esa familia dentro de tu conciencia social de que pues eso ha sido bueno y adelante, ¿no? Sin embargo, se pierden de vista muchos factores familiares, económicos, educacionales, el que tengas que abandonar tus estudios y evidentemente eso también afecta incluso hasta la misma economía de la familia y del país, ¿no? Entonces, México sí tiene un gran problema que tenemos que resolver desde varios social, aspectos. Cultural, por etcétera, supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, y de salud. Efectivamente, porque al rato es una consecuencia. Y lo que sucede con estas chicas es que al no querer hacerse cargo o no vivir la etapa de adolescencia como les correspondería, pues entonces el día de mañana, ¿sabes qué, mamá? Ahí te dejo a mis hijos y entonces yo ya me voy a la fiesta, me voy al antro, me voy a no sé qué. Y lo que no considera esa mamá tan joven o ese papá tan joven es el abandono emocional. Y empieza a surgir un trastorno de vinculación con papá o con mamá por no haber estado conmigo. Y se empieza a hacer toda una distorsión dentro del círculo familiar, ¿no? Donde la abuelita termina siendo la mamá, pero al paso del tiempo resulta que me reencuentro con mis padres y dejo a la abuelita. Entonces ya tiene una afectación literal, emocional en todos los rangos dentro del orden familiar. Sí, porque termina educándolo como un hijo más. Claro, por supuesto. ¿No? Y termina afectándote también emocionalmente hablando, ¿no? Oye, y económicamente hablando. Y entonces cuando el niño crezca, ya no te va a ver como mamá y entonces, pues si tú nunca estuviste presente y entonces empiezan los reclamos. Exactamente. Empiezan los reclamos, ¿no? Entonces eso forma parte de esos aspectos que sí se deben de considerar, ¿no? Pero que definitivamente a través de los padres sería la vía idónea para poder transmitir y sin regaño, sin ser un tabú, sin ser como algo plática, que, claro, o sea, algo normal. Exacto. Por Dios, la sexualidad es normal. Entonces, el tema es en qué momento o bien cómo debes de cuidarte para efecto de que no tengas una consecuencia que en este momento no es deseable. Sí. Alice, se nos acaba el tiempo. ¿Nos puedes compartir, por favor, tus redes sociales? Claro que sí, es @AliceRecilio y @RecilioC de Recilio Consultores. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. De verdad que este tema creo que da para mucho más. Lo que debemos hacer en casa es hablar con nuestros hijos. Vamos mientras tanto un corte y volvemos. Gracias.